Trascender el ego no es solamente ganar más dinero, no es solamente experimentar una realidad diferente, no es solamente dejar atrás los patrones de relaciones tóxicas, no es solamente dejar atrás las depresiones. Trascender el ego es una forma diferente de percibirte a ti mismo y percibir al mundo. Cuando uno aprende a trascender el ego, realmente está ante las puertas de los estados más elevados de conciencia. Y hoy quiero hablarte en este vídeo de cómo trascender el ego, porque la mente siempre se va a enfocar en ganar más dinero, como digo, en vivir experiencias diferentes, en salir de esos bucles negativos, y eso está muy bien, y eso también vas a aprenderlo hoy en este vídeo, pero yo quiero ir un punto más profundo, quiero ir un pasito más allá, y quiero hablarte de cómo espiritualmente es necesario que entiendas cómo trascender el ego, porque realmente los mecanismos del ego son muy sencillos, y cuando los entiendes, estás en disposición de tener unas herramientas diferentes que te permiten trascender esos patrones, esas tendencias del pasado. Porque la vida tienes que entender que funciona con un mecanismo muy sencillo, y es que te va a presentar constantemente las mismas experiencias o las mismas situaciones o experiencias o situaciones similares para que tú saques el aprendizaje, puedas colocar herramientas diferentes y puedas percibir diferente esa experiencia para cerrar un ciclo y darle la bienvenida a otro. Pero para darle la bienvenida a ese nuevo ciclo, tú tienes que entender que la puerta y el fulcro que te permiten dar ese salto es esa misma situación del pasado, que normalmente pensamos, es que ¿por qué otra vez? Es que esto no debería estar pasando. Y otra vez lo mismo, pero es esa oportunidad la que tenemos que tomar y la que tenemos que darle la bienvenida siempre. Pero claro, si no tienes las herramientas, vas a pensar que eso es un error. Y el impedimento que hace que tú puedas sacar el aprendizaje de eso es el ego. Y hoy vamos a hablar de cómo trascenderlo. Dicho esto, este vídeo me hace muy feliz porque yo evidentemente todas estas enseñanzas que yo comparto, no solamente en el canal, sino también en mi Instagram, que me puedes seguirme, @luiscandelarioperez, las comparto porque a mí es algo que me hubiese gustado entender con más profundidad cuando yo comencé a leer esto, porque evidentemente cuando tú te comienzas a leer estos libros, si estás alineado con la verdad, es algo que vas a hacer o que ya estés haciendo. Cuando comienzas a leer estos libros es muy difícil entender tantos conceptos espiritualmente elevados, es difícil, entonces necesitas hablar con más gente, necesitas leer algo y validarlo por el filtro de tu experiencia, y eso siempre va a requerir más tiempo. Entonces yo cuando me leí estos libros dije, es que no hay un canal que se hable de esto, no hay un canal donde me puedan explicar, por ejemplo, no sé, cómo trascender el ego, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar ahora. O no hay un canal donde se me expliquen qué significa la polaridad de los opuestos, que eso también lo hablaré en otro vídeo. O el dejar ir. Y hoy yo quiero traerte esto y me hace muy feliz este vídeo porque siento que esta oportunidad que yo traigo de explicar esos conceptos con mi experiencia va a ayudarte a que cuando tú leas estos libros puedas tener un entendimiento más rápido y más profundo. Porque evidentemente la información, o sea, la transformación no viene por más información, viene por estar familiarizado con la información, por la repetición sistemática de esa misma información. Así es como se aprende. Déjame darte un poco de contexto. La primera cosa que quiero que tengas en cuenta es que solamente oír hablar de la verdad ya hace que tu nivel de conciencia se eleve. Cuando termines de ver este vídeo, tu nivel de conciencia habrá pegado un salto, seguro. Y eso no lo digo yo, ojalá. Lo dice el doctor David Hawkins, concretamente en este libro, bueno, en todos. Pero en este libro lo repite de nuevo y varias veces. Entonces, solamente tienes que estar pendiente de estar en un contexto donde se hable de la verdad, donde se intente practicar la verdad, donde se trate de integrar la verdad en las diferentes áreas de la vida. Si tú no estás en un círculo o en un contexto donde tienes acceso a poder hablar o se habla de esta información, puede ser también, no sé, la verdad espiritual de según Jesús, según Buda, ¿no? La verdad siempre va a ser la misma, pero tienes que estar conectado o conectada con un contexto que se hable acerca de la verdad, porque solamente exponiéndote a ese campo, tu conciencia se transforma. Por cierto, en el primer enlace de la descripción tienes el acceso gratuito a mi comunidad gratuita, donde voy a estar dando 2 clases mensuales hablando de los niveles de conciencia, evidentemente pues siempre aplicados a tu vida y al día a día, pero es un contexto donde evidentemente pues puedes estar expuesto a la verdad y es completamente gratis, ¿vale? Dicho esto, hay algo también que quiero que vas a tener en cuenta. Primero, la exposición a la verdad ya hace que tu nivel de conciencia se aumente, y segundo, es que si estás viendo este vídeo, ya estás alineado o alineada con la verdad. O sea,
Si tú estás leyendo estos libros o sientes curiosidad por leer estos libros, significa que tú ya has escuchado la verdad. Por eso vienes aquí. El doctor David Hawkins dice que, o pone la analogía de que una persona jamás va a leer un libro de golf a menos que quiera ser golfista. Entonces, tú no estás viendo este vídeo porque quieras ser otra cosa diferente a tu máximo potencial. Estás viendo este vídeo y estás leyendo estos libros o sientes interés por estos libros o por la verdad espiritual de Jesús en la Biblia o Buda o lo que sea, porque ya has oído hablar, tú estás alineado con esa verdad. Por eso estás viendo este vídeo. Y otro punto que podemos extraer de este concepto es que el futuro, ojo a esto, el futuro está jalando de ti. El error está en pensar que tu presente está determinado por tu pasado. Yo ya he hablado esto en otro vídeo, lo puedes ver en el canal, pero eso es un error, porque tú mediante el consentimiento de la voluntad personal ya has establecido cuál es tu máximo potencial, que seguramente me puedes decir, no, yo no sé cuál es mi potencial, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé cuál... No, sí lo has elegido. ¿Por qué? Porque estás sanando, porque estás familiarizándote con información, estás yendo a eventos de transformación personal, estás haciendo por mejorar tu vida. Entonces ya has elegido conscientemente con qué estás alineado y estás alineado o alineada con tu máximo potencial. Nuestro máximo potencial es un estado de presencia donde no hay miedo, donde hay un estado de abundancia permanente, donde hay un estado de compasión, de plenitud constantes. Eso es nuestro máximo potencial. Jesús, decimos que fue Dios hecho carne, pero en realidad fue el máximo potencial de lo que un ser humano puede llegar a ser. Esa es la idea. Entonces, tú ya estás alineado con eso. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que tu presente no está condicionado por el pasado, sino que el futuro está jalando de ti. Por eso las experiencias que tú tienes ahora en tu presente, aunque no te gusten, es lo que requieres atravesar y lo que requieres experimentar para que tu potencial se realice. Por eso no tiene sentido quejarte de lo que te está pasando, aunque no te guste, porque el presente determina las condiciones para que tu potencial se realice. Por eso insisto, no tiene sentido quejarte. Pero claro, ¿cuál es el impedimento que puede hacernos desviar de nuestro máximo potencial? O sea, ¿por qué puedo tardar más en realizar mi potencial? ¿Por qué constantemente, aunque sé que las situaciones repetitivas de mi vida son la oportunidad para crecer y mejorar, por qué constantemente sigo atravesando las mismas situaciones? O sea, ¿por qué mi proceso de evolución se ve tan ralentizado o se ve tan intenso, se ve tan difícil? Por el ego. Es el único impedimento, el ego. Y hoy te voy a hablar de cómo trascenderlo, ¿vale? Ahora ya vamos a entrar en materia, vamos a resolver la pregunta de cómo trascender el ego, para que cuando tú estés expuesto a esta verdad, tengas un insight de cómo también poder interpretarlo según tu experiencia y en base también, o con base a mi experiencia, ¿vale? Este contexto era necesario porque si no entiendes que tu futuro está creando tu presente, no podemos avanzar, ¿vale? El pasado no lo crea, es el futuro quien crea tu presente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las condiciones que se repiten constantemente en tu vida son las oportunidades para que tú saques el aprendizaje, coloques una intención diferente, reinterpretes esa situación y sigas avanzando. Pero si tú no colocas un aprendizaje, si no reinterpretas esa situación y no colocas unas herramientas que te permitan seguir avanzando, vas a seguir acumulando más de esas experiencias, ¿vale? Bien. Entonces, dicho esto, lo primero que tienes que saber es que el ego como tal no existe, ¿vale? Y déjame explicarte esto. El ego son tendencias, ¿vale? Tendencias. ¿Tendencias de qué? No sé, en forma de gano dinero, pero siempre se me va el dinero. No sé qué pasa, que el dinero sale de mi cuenta. ¿Tendencias de qué? Siempre atraigo el mismo tipo de pareja. ¿Tendencias de qué? No sé, por más que me esfuerzo, no consigo resultados. Esas son tendencias, ¿vale? O sea, tendencias son situaciones similares o repetitivas que van sucediéndose en tu vida una y otra vez. Esas son tendencias. Y además, la tendencia no solamente tiene que ver con la situación, sino con cómo interpretas tú esa situación, ¿vale? Esa es la tendencia. Entonces, trascender el ego significa trascender esas tendencias, sobreponerme a esas tendencias. Entonces, tienes que entender que esas tendencias, independientemente de lo que ocurra en el mundo externo, relaciones tóxicas, falta de dinero, falta de propósito, falta de claridad, no sé, lo que sea, independientemente de lo que pase fuera, las tendencias están energizadas, no surgen de la nada, surgen porque hay un campo de conciencia, te voy a dejar por aquí el mapa de los niveles de conciencia,
que hacen posible que esa tendencia surja. Por ejemplo, yo gano dinero o tú ganas dinero, cualquier persona gana dinero y siente que el dinero igual que entra se va. Eso es un patrón muy típico, una tendencia muy típica de muchas personas. ¿Qué puede estar ocurriendo con ese patrón o con esa tendencia? O sea, ¿por qué surge esa tendencia? No surge por nada. O sea, no es que el universo o Dios diga, no, esta persona que le entre dinero y salga. No. Hay un campo de conciencia, un nivel de conciencia que está haciendo que esa tendencia sea posible. ¿Y cuál es esa tendencia? El miedo, por ejemplo. Me lo invento, ¿no? O la culpa. La culpa tiene que ver con la falta de merecimiento. No me siento digno y merecedor de recibir las bendiciones de la vida y de Dios. Entonces, cuando obtengo dinero, tengo la necesidad de deshacerme de él, porque no siento el merecimiento de obtener ese dinero. Eso puede ser un campo que energice esa tendencia. Entonces, los mecanismos del ego son muy sencillos. Es dejar de energizar esas tendencias, ¿vale? Dejar de energizar el campo, más bien, que sostiene la tendencia. Imagínate lo siguiente, imagínate que el ego es como una hoguera. Claro, ¿por qué surge el fuego? ¿No? ¿Por qué surge la energía? El fuego es la energía. Porque hay combustible, hay maderas, hay troncos, no sé, hay papeles que permiten que el fuego siga avivándose. Entonces lo que tienes que hacer no es apagar el fuego, es retirar la leña, retirar la madera para que el fuego se apague de por sí. No tienes que hacer nada. El fuego, cuando tú retiras lo que energiza el ego se apaga solo. La tendencia desaparece sola, no tienes que cambiar nada, no tienes que esforzarte. Eso es actuar desde la fuerza. Pero cuando tú retiras y creas las condiciones para que esa tendencia o esa realidad cambie, no tienes que actuar en el mundo, tienes que actuar en las condiciones que hacen que ese fuego se apague. Ese es el punto. ¿Y cómo hago para crear esas condiciones de que el fuego se vaya apagando poco a poco? ¿Cómo creo esas condiciones? Pues hay 4 herramientas que son súper claves, que las describe el Dr. David Hawkins a lo largo de todos sus libros, que son 4, muy sencillas. La primera es la meditación, la segunda es la contemplación, la tercera es la oración, por supuesto, y la cuarta es la devoción. Cuando hablamos de meditación, ¿qué significa? Significa que la meditación, pues todo el mundo ha meditado, ¿no? La meditación es ser consciente de lo que aparece en tu mente. Hay muchos tipos de meditaciones, evidentemente, pero al final la meditación te invita a ser consciente de lo que está ocurriendo, quizá en tu mente, quizá en tu cuerpo, en las sensaciones, ¿vale? La meditación es ser consciente. Cuando hablamos de contemplación, hablamos de que la contemplación es algo que yo tardé en entender, lo había leído, pero tardé en entenderlo. Entonces, la contemplación es retirar la atención de un punto localizado y es colocar la atención en todo tu alrededor. Por ejemplo, mientras yo hablo, veo un pajarito que vuela por allá, estoy escuchando mi voz, también soy consciente de los colores del jardín, de mi estado interno. Entonces, la contemplación se trata de retirar la atención de un punto fijo y colocarlo en el contexto, ser consciente de todo lo que te rodea. Eso es la contemplación. La oración, pues ya sabemos lo que es también, ¿no? Que al final es la invitación de los campos superiores para que entren en ti, la oración. Y la devoción, al final, tiene que ver, no voy a entrar en esto ahora, la devoción tiene que ver con el hecho de que tu amor por Dios sea tan grande y que eso ya sea suficiente como para entregarle todas las tendencias del ego a Dios, ¿vale? No voy a entrar en esto ahora, pero la devoción es un factor, el amor por Dios te permite trascender todas las dificultades, ¿no? O entregárselas, eso es la devoción. Al final estamos hablando de que lo que queremos es retirar el combustible que permite al fuego que surja. Entonces, la devoción, la oración, la meditación y la contemplación lo que te permiten es ser consciente del campo, ¿vale? Ser consciente del contexto. Si hemos dicho antes que una tendencia queda energizada o surge porque hay un nivel de conciencia o un campo que la permite, nosotros tenemos que estar siempre centrados y enfocados o con la atención en el campo, con la atención en el nivel de conciencia. Y un nivel de conciencia o un campo se va a experimentar en el cuerpo, se va a experimentar en forma de sensación. Por eso, si tú tienes problemas con tu jefe porque sientes que se aprovecha de ti, me lo invento, no basta con cambiar de trabajo, porque esa experiencia la vas a trasladar a otro trabajo y se va a presentar igual. No sirve cambiar las condiciones del mundo externo, tienes que cambiar las condiciones del mundo interno. Porque si tú apagas el fuego pero sigue habiendo leña, una pequeña chispa va a ser suficiente para encender de nuevo el fuego.
Entonces retira la leña y ya no habrá chispa que prenda el fuego. Ese es el punto. Entonces, todas estas 4 herramientas que yo te he nombrado, que son las que nombra el doctor David Hawkins, que seguro que ya has oído hablar, son herramientas para poco a poco ir retirando la leña, ir retirando el combustible que hace que prenda el fuego. Porque claro, si tú no eres consciente de la energía que hay dentro de ti, que está dando pie a esa situación, si tú no eres consciente de eso a nivel interno, vas a creer que el problema está fuera, pero en realidad el problema está dentro. Porque toda tu experiencia surge de un campo que sostienes a nivel interno. Y esa experiencia solamente te muestra lo que sostienes a nivel interno. Si tú tienes miedo, si tú sostienes un campo de miedo, evidentemente vas a experimentar un mundo peligroso, un mundo donde sea mejor ir con cuidado, donde te puedan estafar. Incluso vas a encontrar personas que te estafen para reafirmar ese campo que sostienes a nivel interno. Pero la experiencia de la vida siempre es subjetiva. Y en función de tu campo energético, en función de tu nivel de conciencia, tu experiencia en la vida va a ser una o va a ser otra. ¿Qué diferencia hay entre una persona que gana mucho dinero y una persona que gana poco dinero? Por ejemplo, una de ellas puede ser el merecimiento o la autopercepción que se tiene de sí mismo. Las mismas personas con las mismas cualidades, misma edad, mismo conocimiento, misma habilidad, lo único que cambia es el grado de merecimiento y eso viene determinado ¿por qué? Por tu nivel de conciencia. Entonces tienes que tener en cuenta de que todas las experiencias solamente van a mostrarte el condicionamiento, ¿vale? Hemos dicho que el ego es la tendencia, condicionamiento es lo mismo, ¿vale? Cualquier experiencia en el mundo externo, lo repito, va a mostrarte la tendencia. Si quieres saber más de el dejar ir, de la meditación y la contemplación, yo te recomiendo este libro. Este libro es brutal, ¿vale? O sea, es increíble. En este libro, literalmente, en este libro tienes todo para aprender a dejar ir todas esas emociones negativas, para liberarte de esos campos energéticos, de esos niveles que están por debajo de 200, que están dando pie a una realidad que evidentemente pues, no quieres o no te gusta. Este libro lo tiene todo, ¿vale? O sea, evidentemente, para que te hagas una idea y de forma resumida, los niveles de conciencia, todos los campos negativos que nosotros experimentamos, no se evaporan. La energía negativa, todas las emociones negativas, no se disuelven en la nada. No podemos deshacernos de ellas, a menos que lo intencionemos. Porque claro, ¿qué ocurre? Supongamos que mi jefe se aprovecha de mí. Yo siento ira, siento rabia y frustración. ¿Qué hago con esa energía si no se libera? Que se acumula. De forma que todas las experiencias que ocurren en nuestra vida, si no sabemos cómo gestionarlas, se acumulan. Y evidentemente el propósito del alma, del ser superior, del yo en mayúsculas, como quieras, va a ser siempre realizar su máximo potencial. Y el máximo potencial no puede nunca realizarse con miedo, no puede realizarse con ira, con deseo, con frustración. Por lo tanto, la mecánica va a ser que en algún punto ocurra algo para que tú liberes esas energías. Esa es la mecánica del proceso espiritual y personal y de evolución de la conciencia. Entonces, las oportunidades para trascender y para permitir que esas emociones que están enterradas surjan, siempre van a ser a través de experiencias intensas o incómodas. Entonces, tienes que tener en cuenta de que esas experiencias incómodas solamente van a traer en ti la experiencia de una sensación. Esa sensación no hay que etiquetarla, no hay que juzgarla, no hay que anticiparla, no hay que controlarla, simplemente hay que permitirla. De forma que si tú la permites y sabes que la situación que tienes delante no es ese miedo a hablar en público, esa situación incómoda, si tú te atreves a permanecer en ese estado sabiendo que lo que está ocurriendo y esa sensación de palpitación, ese sudor, ese calor, ese frío, ese temblor, la sensación que sea, si tú sabes que eso está siendo un momento de liberación emocional, puedes reinterpretarlo y ya no vas a querer huir de ello, sino que vas a darle la bienvenida. No sé qué está pasando aquí, pero sé que se está liberando algo. Entonces sé que esta experiencia me está trayendo a la realidad algo que yo necesitaba liberar. Entonces, perfecto, qué bien, increíble. Ese es el proceso de liberación del dejar ir. Repito, lo tienes mucho más, evidentemente, detallado en este libro y yo es un libro que siempre voy a recomendar, siempre, ¿vale? Lo recomiendo todos, pero si estás iniciando, este es clave. Entonces, ¿cuál es otra forma? Hemos hablado de la meditación, la contemplación, ¿vale? Que al final todo esto es dejar ir, ser consciente, ¿vale? El dejar ir es ser consciente. Pero hay otra forma, hemos hablado de estas 4 herramientas, ¿vale? Junto con el dejar ir, que al final es ser consciente de las sensaciones, pero otra herramienta para retirar esa leña, para evitar que cualquier chispa vuelva a iniciar un fuego, es
colocar una intención diferente con la acción, ¿vale? Evidentemente hemos dicho que liberando las energías y los campos que permiten que esa experiencia vuelva a surgir, que ese fuego se vuelva a incendiar, es una, ¿vale? El dejar ir, pero cambiando la intención es otro mecanismo que va a hacer que tú retires esas maderas. ¿Por qué? Porque el dejar ir es un proceso un poco más, voy a decir pasivo, aunque no es pasivo como tal, pero la intención es algo que tú puedes colocar de nuevo mientras sigues tomando acción, porque muchas veces el dejar ir va a ser como me siento en una silla, me reservo un espacio en mi habitación o en el fondo de la sala y me quedo sintiendo las emociones, ¿vale? O sea, muchas veces no va a ser tomar acción como tal, aunque evidentemente cuando lo tienes integrado tu vida se convierte en un dejar ir constante, ¿vale? Pero en las primeras etapas vas a necesitar estar un poco más tranquilo para ser consciente de esas sensaciones, porque el ser consciente, entrenar la conciencia es un músculo y eso requiere tiempo y práctica, con lo cual en las primeras etapas tú vas a necesitar estar más tranquilo, más tranquila y sentir pues esas sensaciones o esos miedos, ¿vale? Pero mientras tú te habitúas a la observación de las sensaciones, hay una cosa, como digo, que puedes hacer, que es cambiar la intención con respecto a la acción que tomas. Y cambiar la intención es una especie de meditación activa. ¿Por qué? Porque no necesitas parar, no necesitas tomarte un tiempo o ausentarte, lo puedes implementar mientras tomas acción y esa es la meditación activa. Entonces, claro, si tú, supongamos el mismo caso, si tú tienes un jefe que, digamos, se aprovecha de ti, sientes frustración, sientes, no sé, ira, rabia y eliges tomar la acción de cambiar de trabajo. Vale, tú puedes tomar la acción desde el resentimiento, desde la ira, busco otro trabajo, otras situaciones, pero salgo de ahí resentido y diciendo, es que este tío es un lo que sea, o esta tía es lo que sea. Vale, esa es una opción, pero tú puedes también tomar esa misma decisión desde el siguiente punto de vista, o desde la siguiente intención. Vale, yo sé que a nivel interno sostengo una energía quizá de culpa, de ira, de resentimiento, y esta persona o esta situación me la está mostrando. Entonces, tomo la misma decisión sabiendo que tengo un trabajo de liberación emocional, sabiendo que al final esta situación solamente tiene la finalidad de mostrarme algo, un aprendizaje, para poder trascender de una vez por todas esta sensación de se aprovechan de mí. Entonces cambias de trabajo, pero sabes que el problema no está ahí afuera, sino que la responsabilidad está aquí dentro. Entonces es lo mismo. Tú puedes ir al gimnasio desde el orgullo, desde el mostrar qué cuerpo más fuerte y bonito tengo, o desde el miedo, desde el no me gusta mi cuerpo, o desde el amor, me encanta la salud, elijo conectar con la salud, entonces voy al gimnasio. Hay muchas formas de intencionar una acción, por eso digo que si tú colocas una intención negativa con respecto a la acción, en realidad no estás apagando el fuego, tú puedes cambiar de trabajo, puedes seguir yendo al gimnasio, pero el combustible sigue estando activo. Esto es lo que quiero que entiendas. Tú piensa mucho en la hoguera, retira las maderas para que el fuego no surja nunca, aunque haya una chispa. Ese es el punto, esa es la clave para trascender el ego, ¿no? Evidentemente, esto es como un proceso en donde tú tienes que ir madurando, ¿no? Tienes que estar familiarizado constantemente y evidentemente pues practicar, porque también hay una cosa muy importante con la intención. Cuando yo tengo, volviendo al punto, ¿no? A la situación con el jefe o la jefa, yo tengo una situación de ira, de resentimiento porque entiendo que esta persona se está aprovechando de mí o no está respetando mis condiciones laborales. Muy bien, ¿qué hago? Cambio de trabajo, ¿vale? Pero hemos dicho que puedes cambiar de trabajo desde dos intenciones diferentes o desde varias. Siempre está disponible la opción de tomar una decisión desde la intención elevada. Siempre está disponible el amor, siempre está disponible la compasión, siempre está disponible la opción, la intención más elevada, siempre. Pero claro, ¿qué ocurre? Este es otro concepto, ¿no? La dualidad de los opuestos. ¿Por qué digo que siempre está disponible la opción? Porque la verdad no tiene opuestos, el amor no tiene opuestos. Cuando tú sientes ira, en realidad lo que estás sintiendo es poco amor. Pero el amor está. Lo que pasa es que hay muy poco. Cuando tú tienes miedo, no es que no hay amor, es que hay muy poco amor. Pero lo único que se contempla es que la cualidad del amor nunca jamás deja de estar presente. La oscuridad no es ausencia de luz, es que hay muy poca luz. Tienes que tener en cuenta de que solamente valoramos una cualidad, porque la verdad no tiene opuestos. No existe tal cosa como falsedad. La falsedad no existe. En todo caso es
muy poca verdad. La luz o está presente o está muy poco presente, o está presente en gran medida o en poca medida. Entonces, el amor o está presente en gran medida o está presente en muy poca medida. Cuando tú sientes mucha ira, el amor está presente, pero está en muy poca medida. Por eso crees, y este es el punto, de que la opción del amor no está disponible. Pero si yo ahora te digo que pase lo que, da igual lo que te ocurra, por más mal que te sientas, está la opción de elegir el amor en esa situación, siempre. Lo que pasa es que el ego va a elegir otra opción porque cree que elegir esa opción le es más favorable. El ego cree que elegir la ira o el resentimiento antes que el amor le es una opción más favorable, por eso la elige. Pero tú tienes que tienes que tener en cuenta de que elegir la opción del amor, quizá perdonar, quizá entender de que esa situación solamente habla de un estado interno mío y que la persona que tengo delante no tiene la culpa, sino que soy yo el responsable de haber creado esa situación como finalidad de aprender y trascender. Esa opción está disponible siempre. Lo que pasa es que no la elige el ego, no la eliges porque crees que no está disponible. Pero si tú entiendes a través de esta información y de los libros que todo el amor del mundo está disponible, da igual lo que pase. O sea, aunque venga un asesino ahora y me corte una pierna, está disponible la opción de perdonarle. Está disponible. Pero, repito, esto es muy importante. Creemos que no está disponible porque en realidad la opción que elegimos, el ego cree que es más favorable. Y aquí entra otro punto espiritual y es la ganancia del ego, el beneficio del ego. Por eso, cuando tú eliges una opción de enjuiciar, cuando tú eliges la opción de no perdonar, del resentimiento, cuando tú eliges la opción del miedo, en realidad lo que estás haciendo, o el ego lo que está haciendo es creer que eso le beneficia. No, es mejor tener un resentimiento con esta persona. Es mejor que esta persona sepa que yo estoy enfadado con ella. Es mejor hacerla sentir castigo. El ego cree que esa opción es mejor, pero en realidad esto es una ganancia para el ego. La pérdida para el ego y la forma en la que los troncos se retiran, la madera se retira, es dejar de darle protagonismo y energía al ego. Entonces, si tú crees que esa persona se está aprovechando de ti y tú eliges poner la otra mejilla, como decía Jesús, para el ego eso es una pérdida. Y el ego va a creer que le están humillando. El ego te va a decir, no, te están humillando, te están vilipendiando, tienes que defenderte. Pero eso es la ganancia del ego. Pero la opción de poner la otra mejilla, como decía Jesús, está disponible. Lo que pasa es que no la tomas porque crees que eso no es un beneficio. Pero claro, en realidad tenemos que dejar de energizar y de creer que la opción del ego es un beneficio. Y tienes que comenzar a valorar que no poner la otra mejilla, no elegir la opción de amor, en realidad es la gran pérdida. Porque la única persona que sale perjudicada del resentimiento eres tú. Cuando tú te enfadas con alguien, le haces sentir mal a alguien, cuando tú eliges el miedo, cuando tú eliges la culpa, la única persona que sufre las consecuencias de eso eres tú mismo, tú misma. Tienes que entender que seguir optando por esa energía, por esos campos, por ese resentimiento, por hacer sentir mal a la gente, por la violencia, por lo que sea, tienes que entender que si tú eliges por esas opciones, el único perjudicado está siendo tú. Pero el ego cree que está ganando. Este es un punto clave. Entonces, Buda decía que cuando una persona siente resentimiento, es similar a darle veneno a una persona, tomar el veneno tú y creer que la otra persona se muera. Es una absurdidad, no tiene sentido. Entonces, estas son dos formas de retirar la energía, retirar las condiciones que hacen que las situaciones vuelvan a aparecer en tu vida, las situaciones difíciles o complicadas, ¿no? Es la mejor forma para retirar los troncos de la leña de los que hablamos. Entonces, tienes que tener en cuenta de que tienes que ser consciente de cuál es el campo, dejar ir, y evidentemente tienes que tener en cuenta de que la opción diferente al resentimiento, a la ira y al juicio está disponible. Tienes que tener en cuenta esto, ¿vale? Dicho esto, nada, espero que haya quedado claro. Si tienes cualquier pregunta, evidentemente me lo puedes dejar en comentarios. Si te ha gustado también este vídeo, me puedes dar like, te puedes suscribir y ya sabes que la única finalidad de este canal es transmitir todas las enseñanzas de la mejor forma posible para que puedas tener un entendimiento mayor y más rápido y más profundo de las enseñanzas. Así que dicho esto, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.